quien resulte responsable. Amigos, gracias por continuar con nosotros aquí en Quien Resulta Responsable. Y bueno, estamos tocando temas muy diferentes porque yo creo que de noticias ya negativas ya estuvo, ¿no? Entonces algo interesante. Bueno, me quedo con la pregunta, ¿cómo realmente nosotros como papás podemos realmente involucrar a nuestros hijos al hábito de la lectura? Imagínate que la lectura fuera un Xbox, ¿sí? Teníamos unos chavos estrellas, ¿sí? Porque yo les digo, yo lo he comentado muchas veces, ¿no? La niñez que tuvimos nosotros fue muy diferente a la tuya, ¿sí? Porque nosotros jugábamos bote pateado, trompo, canicas, carreterita, las casas estaban abiertas, o sea, no había la maldad que lamentablemente hay el día de hoy, ¿no? Aprendíamos jugando, ¿sí? Y hoy pues es otro tipo de juego, ¿sí? Es saber quién mata a quién, tristemente, ¿no? Entonces, obviamente cuando uno está chiquito lo que quiere ya es uno aprender a leer, quiere saber cuáles son las primeras vocales, ¿sí? A, E, I, O, U, y las planas de vocales, etcétera, porque ya vas empezando, obviamente, a querer ver qué es lo que dice el letrero. A nosotros me acuerdo mucho que en preprimaria nos decían que empezáramos a leer todos los mensajes publicitarios de las calles y veíamos de repente los cambios de letras, unas grandes, otras chiquitas, y es como nos enseñaban, porque la educación de nuestros padres lamentablemente eran incultos en el arte de educar, de enseñar, porque ahí sí era, como decía Enrique, con sangre, ¿verdad? Así es. Con sangre, era muy distinto. Entonces, hoy las cosas han cambiado, han dado un giro de 360 grados. ¿Cómo inculcarles realmente a los chavos ese hábito y esa fantasía? Porque también es una fantasía. Sí, definitivamente es una actividad humana finalmente, ¿no? Sí, claro. A través de compartir, ¿no? Yo creo que quienes tengan la oportunidad de ser papás o los abuelos, quien esté cerca de un niño, de un joven, hay que compartirle, ¿no? Y acercarle un buen libro, una buena lectura, siempre invitándolo a que pueda imaginar, ¿no? Todo lo que nos puede dar la imaginación. Aquí en la Feria del Libro, una de las estrategias y que Monse fue también que nos ayudó a coordinar esta segunda parte de la Feria del Libro es justo la parte lúdica, ¿no? Cómo jugando a través de un taller, a través del teatro, a través de cuentacuentos, es como podemos acercar, creemos, a los niños a la lectura, ¿no? Entonces tenemos un programa muy interesante justo en el Museo de la Ciudad de Cuernavaca, que todos conocemos muy bien, frente a Catedral. Ahí estaremos 2 días, sábado y domingo, justo 29 y 30 de abril, festejando con los niños. Exactamente. Y también el Museo de Arte Indígena. Vamos a estar a la par, a la dos par, sedes. ¿no? O sea, Campus Norte, Centro Histórico y el Museo de Arte Indígena y Museo de la Ciudad de Cuernavaca. Así es. Sí. O sea, va a estar del 25 al 28 de abril en lo que es el Campus Chamilpa. ¿La entrada va a costar algo? Nada, es totalmente gratis. Ok. Y es a todo público. ¿Centro Histórico A todo tampoco? Tampoco. También gratis. Todo es gratis. Sí. Museo de Arte Indígena Contemporáneo, Museo de la Ciudad de Cuernavaca, también gratis. Gratis. Sí. Inician con la conferencia de Paco Ignacio Taibo II. Así es. Así es. Una muestra de poesía reciente, lectura de poesía por Gloria Gefons, Tania Jasso, Adriana Tafoya, Laura Casillas e Itzel Sosa, el moderador Ricardo Venegas. Evento cultural, el coro de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. También la presentación del libro Conciencias Ambientales por Enrique Sánchez Salinas y la maestra Laura Ortiz Hernández, ediciones de la Universidad del Estado. La presentación del libro El poder de las decisiones de las mujeres frente a la violencia de género en el Distrito Federal, un estudio de causa por Lara Itzel Castillo. Ese se ve que va a estar muy, muy interesante, el poder de decisión de las mujeres. Ojalá y pudiéramos, por su conducto, invitar a Itzel antes de la presentación del libro, porque aquí es muy importante porque, imagínate, la decisión de las mujeres frente a la violencia de género es algo que hoy ataca. Pero vamos, yo quiero, ¿cómo realmente podemos... Los padres tenemos que acudir, yo sé que tenemos que acudir a la feria para que nos enseñen. La fórmula. Esa fórmula. Yo creo que más bien, empieza
uno desde casa y como papá preguntarte, ¿no? Yo creo que cuando niño salías al jardín y te preguntabas, ¿por qué el cielo es azul? ¿No? El por qué. El por qué. Le da el por qué. Y es una cuestión por muy qué? filosófica. ¿Por qué? Hay filosofía para niños, ¿no? Sí, claro. Entonces, justamente si nosotros empezamos con el niño y si él me dice, oye mamá, ¿por qué tal cosa? Oye papá, ¿por qué tal cosa? Bueno, piensa por qué. Te voy a dar la respuesta correcta, ¿no? Y si no la sé, entonces ¿qué puedo usar? El diccionario, la enciclopedia. Y si no tengo a lo mejor en casa, porque ya ahorita lo nuevo es no tener justamente, pues bueno, acudo a la tableta y a los grandes buscadores de internet y tecleo, ¿no? Entonces, creo que empezar por la pregunta es muy importante, porque también te va a llevar, y justamente es algo que buscamos en la Feria del Libro Infantil, que son editoriales especializadas en literatura infantil y juvenil que tocan temas de todo tipo, desde género, cultura de paz, cuestiones fantásticas, también, por ejemplo, temas delicados o fuertes, ¿no? La muerte, ¿no? También sexualidad, inclusión, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que si uno empieza como papá y mamá, bueno, cuestiónate por qué, me va a llevar seguramente al objeto como tal, el libro. Y creo que uno debe de empezar como papá a darle ese capelo, poner en ese capelo al libro y del valor que hay ahí, ¿no? Las letras, imagínate cómo hicieron el libro. El valor de las letras. Sí, ¿por qué alguien habrá escrito tanto, no? De pronto preguntarnos, eso va a hacer que al niño también le interese y descubra otras cosas, ¿no? Alguna vez estuve de docente con niños de preparatoria y entonces, como maestra de pronto estar como leyendo el capítulo tal, también como docente es una cuestión integral, ¿no? No nada más es en casa, es aventúrate a hacer las voces, aunque te vean como, ay, la maestra hizo una voz muy chistosa de Caperucita Roja o el Lobo Feroz, ¿no? Pero les leo el cuento tradicional a lo mejor de los hermanos Grimm, pero también les voy a leer el cuento nuevo, una nueva versión de Roald Dahl, donde resulta que Caperucita Roja se voltea y dispara al lobo, ¿no? Entonces, eso cuando yo se los leía a mis alumnos se quedaban así como de, pero es que Caperucita Roja no hace eso, pero hay violencia en el cuento. Y entonces los haces cuestionarse y los haces como preguntarse. Y entonces, por ejemplo, un ejercicio fue con ellos el hecho de que reescribieran una versión de Caperucita Roja, ¿no? Y ves que realmente a veces subestimamos a los niños y a los jóvenes. Hubo un chico que a mí me impactó muchísimo, que me hizo toda la fórmula del cuento Caperucita Roja, adaptado a una situación moderna, pero resulta que cada año la abuela y la mamá de Caperucita Roja salían a las marchas con la foto de Caperucita Roja, buscándola, ¿no? Entonces él redimensionó todo a su contexto actual, ¿no? Entonces de pronto ese tipo de ejercicios tiene que ser una cuestión integral, ¿no? En la universidad, por ejemplo, y es algo que sigue vigente, yo hice mi servicio social con 3 doctoras, la doctora Lucila Errasti, la doctora Irene, la doctora Ana, donde hicimos una biblioteca itinerante y lo tenemos allá en el Sendiu, donde se les dan a los niños un libro todos los viernes, pero nosotros como alumnos de servicio social nos dimos a la tarea de catalogar los libros, ¿no? De clasificarlos por edades y además de leerlos, generar una tarjetita con preguntas. De tal manera que esa es una herramienta para el papá. Si el papá no sabe qué preguntarle del libro, tiene su carta bajo la manga, ¿no? Y le pregunta... Su acordeón, ¿no? Y le pregunta al niño, ¿no? Y entonces el viernes se va, el fin de semana lo leen, el lunes lo regresa y otra vez el viernes vuelven a tal, ¿no? Ahorita que hablaste de ese acordeón, fíjate que es una de las cosas que nosotros... los maestros, y vos chavos hagan su buen acordeón, y eso te ponía a leer. Claro. Digo, un maestro que agarraba y a ver, los que trajeron acordeón, échamelo al frente. Sí. Te veía los acordeones, ya no das examen, pasaste, en base al tipo de acordeón y lo que poníamos en el acordeón. Claro. ¿Sí? Y el ingenio también de hacer el acordeón. Sí. Porque tenías que ingeniártelas de muchas formas para que el maestro no te cachara el acordeón, porque antes era todo de memoria. Sí. Pero sobre todo lo interesante de todo esto es cómo quieres ir metiendo a los chavos, a los niños, al trama. Hace rato dijiste, ¿y el por qué? Sí, porque de repente hay preguntas. Digo, ya, hoy por hoy los chavitos ya a los 5 o 6 años de repente te salen con unas preguntas de sexualidad y dices, ¿cómo se las contesto? ¿Sí? Cuando realmente hay libros que te platican perfectamente lo que es la creación, ¿sí? Porque anteriormente, pues, para nosotros era un tabú y los niños llegaban de París, los traía la cigüeña. Imagínate el frío en la noche de París, la cigüeña. Digo, porque esa era la mentalidad de nuestros padres, era un tabú, ¿sí? Y el por qué, pues era letra muerta. Ahí era sentadito,
Niño Enrique, sentadito, y así era. Y yo creo que algo muy interesante es que los niños tienen una capacidad de asombro impresionante. Son las esponjas, ¿no? Tuvimos una visita guiada en la Biblioteca Central con niños de preescolar de Tetela del Monte, y entonces cuando entraron les dijimos que tenían que entrar pero en silencio, ¿no? Que había estudiantes trabajando, maestros, ¿no? Pero cuando uno se los dice con ese valor, pues los niños se quedan como sorprendidos, ¿no? Y entonces a cada rato a los papás que venían, mamá, guarda silencio, ¿no? Y de repente ven los bibliotecarios que les están explicando cómo está clasificado, y un niño se le salió y dijo, ¡wow!, ¿no? Y los otros niños, no hagas ruido, ¿no? Eso es lo interesante, ¿no? Que todavía podemos despertar, que tienen la capacidad de asombro, y que si yo les aseguro a papá y mamá, la tía, el tío, se llevan al niño el fin de semana, déjenlos tocar los libros, ¿no? Déjenlos que los ojeen. Juan Villoro, en una conferencia que dio hace como 6 años o más en el Jardín Borda, decía que a él el libro lo escogió por una situación familiar que estaba pasando en casa de su tío, y que incluso uno de sus cuentos está basado en esa experiencia de él. El libro lo escogió, ¿no? Y cuando lee el libro, él siente que está leyendo su historia, y entonces fue una manera que era un adolescente y empieza a leer y leer, a pesar de que su padre, uno de los filósofos más grandes de México, pues se entendía que tenían que leer ahí en casa, pues resulta que él no descubre el placer de la lectura como tal por esa situación determinada, ¿no? Entonces por eso yo digo que no hay que obligar a los niños, hay que dejarlos explorar. Si de momento no quieren como ponerse a leer, pero lo exploraron y todo lo dejaron, es un inicio, ¿no? Es poco a poco, pianito. Monse Alberto, a mí me queda claro, ahorita que hablas de los niños, yo hace 16 años me costó un trabajo, no lo pude conseguir aquí en México, lo tuve que conseguir en el extranjero. Por ejemplo, el libro de las texturas para los niños, para los niños de 1 año, año y medio, de texturas. Uh-huh. Sí, y ves figuras de un perro, de un gato, etcétera, y texturas, y te marca más o menos el tacto para que vayan descubriendo ellos todo ello, ¿sí? Pero a veces nos cuesta trabajo como papás el encontrar o el buscar ese tipo de herramientas que realmente no son herramientas caras, son económicas, ¿sí? Y nos pueden llevar al mundo que ustedes quieren. Claro. Sí, y eso es muy importante. Y lo otro que hemos comentado con Monse mucho, sobre todo en estas actividades, es dialogar y platicar, ¿no? Es decir, podemos tomar el libro como un pretexto en familia, en grupos, y después dialogar. Es muy común esta clásica escena donde está toda la familia y de pronto un niño interviene porque está escuchando. No, por favor, cállate porque tu tío está hablando, ¿no? Y entonces no hagamos eso. No interrumpen las palabras de adultos. Sí, es una conversación de adultos, sí, de grandes. Es falta de respeto. Uh-huh. No, por favor. O sea, al pene se le tenía que decir pajarito, y es pene y es vagina. Sí. Digo, sí. Así de determinante, ¿no? Empecemos con cositas pequeñas, como dice Monse, no impongamos lecturas, pero sí propiciamos platicar siempre, dialogar. Enseñarlos a jugar con la lectura. Exactamente. Sí. Porque puede haber muchas formas de y el programa está hecho de tal manera que todas las historias, las modalidades que hay, por ejemplo, concierto de juguete con Pepe Frank, cuenta la historia de Tela la coneja, ¿no? Y, por ejemplo, está Ada la cuentera, que nos va a hacer un pasacalles poético, donde se va a pasear por toda la feria. También tenemos algunas presentaciones del libro que es gente que viene de la Ciudad de México, de Sinaloa, que están haciendo un trabajo excepcional y que también ellos hacen cuestiones de fomento a la lectura, ¿no? Está Adolfo Córdoba, que el mexicano y que ha ganado muchos premios de literatura en infantil y juvenil, también tiene, por ejemplo, hace trabajos de filosofía para niños, ¿no? Ojalá y nos los traigas al programa. Sí. Sería padrísimo que nos traigan al programa, porque obviamente nos permitiría aprender más de ustedes, y sobre todo que nuestro auditorio conozca más de todo ello. Claro. Sería sorprendente, ¿no, Vicky? Claro. Sí, y también comentarles, hay un programa académico, porque también, aunque no lo crean, hay mucha gente en el estado que nos dedicamos a hacer cosas con la literatura infantil y juvenil. Entonces hay 2 mesas redondas donde una aborda los retos que tiene ahorita la literatura infantil y juvenil, cuestiones de inclusión, cuestiones de violencia, cuestiones de soportes, y también una mesa donde se van a exponer proyectos justamente de aquí del estado, que han nacido con gente del estado y que hablan del estado también, ¿no? Proyectos editoriales que van dirigidos a niños y jóvenes, y algunos talleres. Por ejemplo, viene Yayo, el mismo Yayo, que nos trae un taller de la lectura como un pretexto para leer en paz, en estos tiempos pues tan ávidos de paz que tenemos, ¿no?
Entonces creo que el programa pues es nuestra primera edición y pues es nuestro primer ejercicio y esperamos que nos vaya muy bien, que vaya mucha gente, que acuda mucha gente, niños, nos interesa sobre todo. Y bueno, que también los adultos se den una vuelta, porque de pronto soy cuentacuentos y a veces los papás están más interesados en cómo uno cuenta el cuento, porque revive momentos, ¿no? Nostalgia. Entonces también que disfruten los papás y mamás en el evento. Pero eso es lo más importante, es lo más importante. Pues se nos acabó el tiempo. Alberto Gaitán, Montserrat Orellana Colmenares. La Feria del Libro de la UNAM, repetimos, va a ser del 25 al 28 de abril en el Campus Chamilpa. La entrada es gratuita. En el Centro Histórico va a ser la Feria del Libro Infantil y Juvenil. Así es. Sí, va a ser el 29 y el Día del Niño. ¿Va a haber alguna sorpresa para el Día del Niño? Muchas. Hay que ir entonces. Por eso es sorpresa. Hay que ir entonces. Ahí tiene 2 sedes. El niño tiene 2 sedes. ¿Sí? Sábado y domingo. Sábado y domingo. 2 sedes, el Museo de la Ciudad y el Museo de Arte Indígena. Sí, que los dos están sobre Morelos. Están sobre Morelos y yo creo que es una excelente oportunidad de aprovechar el espacio público, que lo hemos perdido. Y además yo es creo que gratis, muchos, y además gratis. es donde puede salir la familia. Y el Museo de Arte Indígena es una instalación ya muy ¿Y los adecuada, precios? ¿Va a haber de todo tipo? Son editoriales especializadas y sí les estamos pidiendo que ya lleven un precio accesible. Lamentablemente el precio estándar en México de un libro infantil es caro, pero sí van a traer material que vale la pena, que si aprovechan la oferta, pues es un buen momento, ¿no? Hay mucha gente que nos gusta consumir ese tipo de literatura y van a traer material precioso, ¿no? Veníamos platicando hace rato en el camino con Monse, es mejor regalarle un libro a comprar una pistola a un niño. Sí. El 30 de abril, ojo, ahí a toda su audiencia que lo sigue, pues una gran invitación a que acudan. Yo me acuerdo que antes era pues a ti yo creo que sí te tocaron, a ti pero no te pregunto, de editorial Novaro, ¿no? O sea, lo que era Archie, La Pequeña Lulú, Mimi Pingüín, que es realmente lo que nosotros teníamos oportunidad de comprar. Que era ilustrativo, no era tanto de lectura. Era más pero pero lo leías, Enrique, lo leías y no había violencia. No, pero... Bueno, Calimán era... No, bueno, pero ese ya fue más para acá. Dice que, ¿cuál era una de las frases de Calimán? Serenidad y paciencia. Serenidad y paciencia, y otra, quien domina la mente, domina el mundo. No todo lo que miras no todo lo que miras es cierto. Así es, ¿no? Pero vamos, lo leías, y hoy lamentablemente, pues, también había periódicos de circulación nacional que sacaban un periódico para niños. Empezó a hacerlo Novedades, mi periodiquito, que salía los domingos, y llegaba el periódico a casa, y obviamente lo que buscabas como niño, pues era el periódico de niños, ¿no? O sea, que traía lecturas de cuentos y traía, obviamente, también juegos, porque también jugando se aprende, ¿sí? Entonces, cosas interesantes. Bueno, ¿a quién le pasamos la factura de la entrevista? No, gracias por la invitación. No, ojalá, de veras nos vaya súper bien, y ojalá nuestro equipo de producción mande a hacer tomas, y de veras sí sería muy padre, que nos pudieran apoyar para traer sus invitados aquí al programa. Claro. Y esa presentación del libro ojalá la pudieran tener aquí en el programa antes de que sea ya en el evento. Yo creo que sería muy padre conocer de todo esto, ¿no? Porque siempre he dicho que la lectura es cultura y la cultura es educación. Claro. ¿De acuerdo? Pues gracias a Montserrat. Muchas gracias. Orellana y a el maestro Alberto Gaitán de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Vamos un corte y continuamos aquí en Quien Resulta Responsable con las notas nacionales e internacionales. Las malas noticias ya. ¿Mande? Malas noticias ya. Bueno, pues ya hay unas malas y otras de risa. Ya, bueno. Ya es parte del show. Gracias por estar con nosotros. Gracias, muchas gracias. Ayúdenos a dar con quien resulta responsable. Participe con sus comentarios en nuestro correo de voz. Síguenos en Facebook y en Twitter, @QRRTV. Y en nuestro correo electrónico, quien resulte responsable, @hotmail.com.